Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, las noticias de última hora y, por supuesto, las historias que nos mantienen pegados a nuestras pantallas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, un tema que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las telenovelas y el entretenimiento turco, Kerem y Hande. Como habrán visto por el título, hoy la pregunta que nos hacemos es: ¿la familia de Kerem no aprueba a Hande, que se perdió? Y créanme, hay muchísimo que desentrañar aquí. Este es uno de esos temas que realmente nos dan para pensar, ¿verdad? Cuando dos personas con tanto carisma y talento se unen, es natural que el público se interese en cada detalle de su vida, y eso incluye, por supuesto, la dinámica familiar. Y en este caso particular, parece que las cosas no son tan sencillas como nos gustaría imaginar. La noticia de que la familia de Kerem aparentemente no estaría del todo contenta con Hande ha saltado a los titulares y ha generado un torrente de especulaciones. ¿Será cierto? ¿Por qué? ¿Qué significa esto para su relación? Y lo más importante, ¿qué es lo que nosotros, como espectadores, nos hemos perdido de esta historia? Antes de empezar a desglosar todos los detalles, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos de lleno con la controversia de Kerem y Hande. Para entender la magnitud de lo que está pasando, primero tenemos que poner un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, conocidos mundialmente por su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como suele suceder, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, admirada por millones de fans en todo el mundo. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo era seguido con lupa. Parecía que estaban viviendo su propio cuento de hadas, ¿no es así? Sin embargo, como en muchas historias de celebridades, la vida real a veces presenta giros inesperados. De repente comenzaron a circular rumores sobre una posible separación. Al principio fueron solo susurros, pequeños comentarios en foros y redes sociales. Pero poco a poco esos rumores fueron ganando fuerza, y finalmente la noticia se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. Esto por sí solo fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Pero la historia no termina ahí. Lo que ha surgido recientemente es un ángulo mucho más complejo y francamente más intrigante. Se ha empezado a hablar de que no fue una simple decisión mutua, sino que hubo factores externos que influyeron en la ruptura. Y el foco de estas especulaciones ha recaído precisamente en la familia de Kerem. Los rumores sugieren que los padres de Kerem, o al menos una parte de su familia cercana, no veían a Hande con buenos ojos. ¿Las razones? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero las teorías son variadas y, para ser honestos, bastante interesantes. Algunas versiones apuntan a diferencias de personalidad o estilo de vida. Se dice que la familia de Kerem podría tener expectativas más tradicionales para él, y que Hande, con su carrera y su imagen pública, no encajaría del todo en ese molde. Otros rumores apuntan a diferencias culturales, o incluso a que podrían haber sentido que Hande no era lo suficientemente buena para Kerem, o que sus intenciones no eran puras. Imaginen la presión que esto puede generar en una pareja. Por un lado, tienen la presión de su carrera, la atención constante de los medios y los fans. Por otro, tienen la presión de la familia, una fuerza que para muchos es fundamental en la vida. Si los padres de Kerem realmente se oponían a Hande, esto podría haber creado una tensión insostenible en la relación. ¿Cómo lidias con el hecho de que las personas que más quieres en el mundo no aprueban a la persona que amas? Una de las cosas que más nos preguntamos es: ¿por qué esta información no salió a la luz antes? O quizás sí salió, pero la subestimamos. Es posible que en su momento se filtraran algunos comentarios, algunas indirectas, pero como fans, a menudo preferimos creer en la versión idílica de las cosas. Preferimos pensar que todo es perfecto entre nuestras parejas favoritas, y a veces ignoramos las señales de alerta. ¿Qué es lo que nos hemos perdido, entonces?
Tal vez lo que nos hemos perdido es una mirada más profunda a la dinámica familiar de Kerem. Los medios de comunicación, por lo general, se centran en la pareja, en su relación pública, en sus éxitos profesionales. Pero la vida privada, y especialmente las relaciones familiares, suelen ser mucho más privadas y difíciles de rastrear. Es posible que esta desaprobación familiar haya sido un factor constante y silencioso en la relación de Kerem y Hande durante mucho tiempo, y que nosotros, como observadores externos, solo estemos viendo la punta del iceberg. Consideremos también la perspectiva de Hande. Imaginen lo difícil que debe ser estar en una relación y sentir que una parte importante de la familia de tu pareja no te acepta. Esto puede generar inseguridad, dudas e incluso resentimiento. ¿Cómo afecta esto a la autoestima y a la confianza en uno mismo? Es un peso emocional enorme. Y luego está Kerem. Él se encuentra en medio. Por un lado está su familia, sus raíces, las personas que lo han apoyado desde siempre. Por otro está Hande, a quien ama y con quien ha construido una relación. Debe haber sido un equilibrio muy difícil de mantener. Las decisiones que tomó, las conversaciones que tuvo, los compromisos que quizás tuvo que hacer, todo eso es algo que no vemos en las cámaras. Las redes sociales, por supuesto, han sido un caldo de cultivo para todas estas especulaciones. Los fans se dividen. Hay quienes defienden a Hande a capa y espada, acusando a la familia de Kerem de ser conservadores o de tener prejuicios. Otros, en cambio, defienden la postura de la familia, argumentando que tienen derecho a preocuparse por el bienestar de su hijo. Y luego están los que simplemente lamentan la situación, deseando que las cosas hubieran sido diferentes. Una de las claves para entender que nos hemos perdido podría estar en las entrevistas que Kerem o Hande han dado, o incluso en las que no han dado. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Si Kerem ha sido siempre muy reservado sobre su familia, o si Hande ha evitado hablar de su relación con ellos, eso podría ser una señal. También podría ser que en el pasado haya habido comentarios sutiles de Kerem sobre la importancia de la familia, o de Hande sobre la dificultad de integrarse en una familia grande. Otro aspecto a considerar es la propia imagen de Hande. Ella es una actriz muy exitosa, una figura pública que ha logrado un gran reconocimiento. Tiene una personalidad fuerte y carismática. Esto, para algunas familias más tradicionales, podría ser interpretado como una señal de independencia que quizás no encaje con sus ideales. ¿Se imaginan a una familia pensando algo como: ella es muy exitosa, ¿querrá un futuro con nuestro hijo o solo busca lo mejor para su carrera? Son pensamientos, aunque injustos, que a veces pueden cruzar la mente de algunas personas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones de las celebridades no son tan diferentes de las nuestras en algunos aspectos. Las presiones familiares existen para todos y a veces pueden ser un obstáculo significativo. En segundo lugar, la imagen pública de una persona no siempre refleja la complejidad de su vida privada. Detrás de las cámaras hay luchas, dudas y sí, también conflictos familiares. Y lo que realmente nos hemos perdido, creo, es la intimidad de esa lucha. No hemos visto las conversaciones tensas, las lágrimas derramadas, las decisiones difíciles que tuvieron que tomar. Hemos visto el resultado, la ruptura, y ahora, los rumores que la rodean. Pero la historia completa, la que se desarrolla en el ámbito privado, es algo que solo Kerem y Hande y sus familias conocen realmente. Hemos visto titulares, hemos leído artículos, hemos debatido en las redes sociales, pero ¿qué hay de las verdaderas razones? La falta de aprobación familiar es un concepto amplio. ¿Se trataba de una desaprobación activa, de objeciones explícitas, o de una fría indiferencia, de una falta de entusiasmo que se transmitía de forma sutil pero constante? Ambas situaciones pueden ser igualmente devastadoras para una relación. Piensen en la presión que Kerem pudo haber sentido para elegir entre su familia y Hande. En muchas culturas, la lealtad a la familia es primordial. Si su familia le hizo sentir que su relación con Hande lo estaba alejando de ellos, o que ella estaba influyendo negativamente en él, esto crearía un dilema moral y emocional muy complicado. Y para Hande, la sensación de ser rechazada por la familia de la persona que ama debe ser increíblemente dolorosa. Imagina asistir a eventos familiares, sentir la tensión en el aire, notar las miradas, las conversaciones en voz baja que se detienen cuando te acercas. Es una forma de exclusión que puede erosionar la autoestima y la seguridad en la relación.
Quizás lo que más nos hemos perdido es la oportunidad de haber visto a Kerem y Ande superar juntos esta adversidad. Si hubieran logrado consolidar su relación a pesar de las objeciones familiares, habría sido una historia de amor aún más inspiradora. Pero al parecer, esa prueba fue demasiado grande. Y es importante recordar que los rumores, por más que parezcan plausibles, no siempre son la verdad absoluta. En el mundo del espectáculo, la información se distorsiona fácilmente y a menudo, lo que se publica está basado en conjeturas y fuentes no confirmadas. Sin embargo, en este caso particular, la persistencia de estos rumores y el hecho de que la ruptura se produjera poco después de que empezaran a circular, le da un peso considerable. ¿Qué hubiera pasado si la familia de Kerem hubiera recibido a Ande con los brazos abiertos? ¿Serían todavía pareja hoy? Es una pregunta hipotética que nunca podremos responder con certeza. Pero nos da una idea de cuánto impacto pueden tener las dinámicas familiares en la vida amorosa de las personas, incluso de aquellas que admiramos desde lejos. En resumen, mis amigos, lo que parece que nos hemos perdido en la historia de la familia de Kerem y Ande es la visión de la profunda influencia que las relaciones familiares pueden tener en una relación de pareja, especialmente cuando hay un choque de expectativas o percepciones. Nos hemos perdido la intimidad de las luchas internas, las conversaciones difíciles y la presión constante que puede haber existido. Hemos visto la superficie y los titulares, pero la profundidad de la situación, las verdaderas razones de esa desaprobación, y el impacto real que tuvo en Kerem y Ande, eso es algo que permanece en gran medida en la esfera privada. Es un recordatorio de que aunque admiremos a nuestras estrellas favoritas, sus vidas, en su esencia más profunda, son complejas y a menudo, llenas de desafíos que van más allá de lo que las cámaras pueden capturar. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado con mucha especulación y análisis, por supuesto, la posible razón detrás de la tensión entre la familia de Kerem y Ande. Es un tema fascinante que nos muestra que incluso en el mundo glamoroso del espectáculo, las dinámicas familiares juegan un papel crucial. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en este intrigante tema. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que me hayan acompañado en este análisis. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la familia de Kerem tuvo un papel importante en la ruptura? ¿Qué consejo le darían a Kerem o a Ande en esta situación? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que ellos también puedan enterarse de todo esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.